Este lunes 7 de segunda hora ya, desde la mañana en esta jornada de San Prosdócimo. Complicado este santo, primer obispo de Padua, fue ordenado por el mismísimo San Pedro y por eso es uno de los patrones. Destacó por su tesón liberando presos de guerra y fue uno de los primeros en conseguir permiso del rey para construir monasterio. Así que muchas felicidades a todos los prosdócimos. Si tienen el placer de conocer a alguno, felicítenlo de nuestra parte. Y si hay alguno dentro del Club de Libertad Digital, pues más felicidades todavía si cabe. Bueno, mucha precaución porque hoy la situación continúa empeorando. La verdad es que jornada a jornada ya nos vamos aproximando lógicamente al invierno. Hoy hay alerta en el Cantábrico, también en toda la costa gallega. Allí las rachas de viento van a soplar a más de 80 kilómetros por hora, así que cuidado porque se espera fuerte oleaje. Los cielos van a estar cubiertos en el oeste peninsular, también posibilidad de algún chubasco aislado a última hora de la tarde, tanto en Galicia como en Extremadura. En el resto del país los cielos van a estar poco nubosos o despejados, pero como les digo, las temperaturas bajan. En el centro peninsular a esta hora 7 graditos, hoy vamos camino de los 18, así que la jornada va a ser fresquita en el centro. La máxima la encontramos hoy en Granada, ya no pasamos de los 26 grados y la mínima, atención, ese pelotón del pasmo hoy con muchos candidatos: Ávila, Cuenca, Logroño, Soria y Teruel con 3 grados. Bien, no hemos tenido que esperar demasiado para escuchar esos primeros mensajes apocalípticos que nos llegan desde Egipto, desde la cumbre del clima que ha comenzado hace tan solo unas horas. La sede este año en Egipto y la elección y la selección rodeada desde luego de polémica. Primero por las violaciones de los derechos humanos en el país y, como es lógico, por las dificultades para acceder a la ciudad de Sharm el Sheikh, enclave en el Sinaí de muy difícil acceso. A medida que se pone en marcha la COP27, nuestro planeta está enviando una señal de socorro. El último informe es la crónica de un caos climático. Dice claramente que los cambios ocurren a una velocidad catastrófica que devastan vidas y hábitats en todos los continentes. Bueno, pues como acaban de escuchar todos ustedes, Antonio Guterres, el presidente de Naciones Unidas, ha sido el encargado de abrir boca. Primer mensaje para ponernos a temblar a todos. A él van a seguir otros líderes mundiales y será muy interesante escucharles. No lo digo precisamente por el presidente español Pedro Sánchez, porque ustedes ya saben en qué línea irá el discurso de nuestro presidente, pero sí será muy interesante escuchar lo que tiene que decir la nueva lideresa italiana, Giorgia Meloni, que ya se encuentra también en Egipto, y también el británico Sunak. Saben ustedes que el premier británico había rechazado la invitación de ir a Egipto, había sido considerado como una falta de buen gusto, precisamente porque el Reino Unido da, digamos, ofrece el testigo a Egipto. La anterior cumbre se celebró en Glasgow, pero Rishi Sunak había comentado que él no podía perder el tiempo en Egipto debido a los grandes problemas económicos que tenía, la grave crisis económica y al mismo tiempo política que atraviesa el Reino Unido. Bueno, finalmente sí que ha acudido y además habría tenido un papel importante el rey Carlos III, que a pesar de que rechazó la invitación para ir a Egipto, él en un primer momento iba a acudir, pero la anterior premier británica, Liz Truss, le había aconsejado al rey que no se metiese en estos líos, que él ya está en otra posición después de la muerte de su madre. Carlos III, lógicamente, ocupa otro papel, lógicamente, en la monarquía británica, pero lejos y poco convencido por su ausencia en Egipto, Carlos III montó el otro día en el Palacio Real británico, bueno, pues un sarao con diferentes asociaciones y agrupaciones dedicadas al clima para quedarse satisfecho, bueno, pues
con su ausencia, digamos, en Egipto, porque realmente donde desearía estar Carlos III es precisamente en la ciudad egipcia. Bueno, finalmente no es así, sí estará el premier británico y, como les digo, será muy interesante escucharle a él también. Bueno, como les decía, un total de 200 delegaciones son las que van a participar en esta cumbre, sin contar con las más contaminantes, entre ellas, por ejemplo, China y la India. Pero ¿alguien se ha preguntado cuánto contamina cada uno de los aviones que va a acudir a Egipto, trasladando a las centenares de personas que van a participar en esta cumbre del clima? Bueno, pues probablemente contaminen mucho más de lo que se puede descontaminar en un año de compromiso climático. Como recuerda hoy Federico en su artículo en Libertad Digital, hoy no está aquí el jefe porque sigue recuperándose de su constipado, pero le pueden leer tanto en el diario El Mundo como en Libertad Digital. De Egipto va a salir un papelucho con una serie de compromisos que van a adquirir las sociedades occidentales y los países más desarrollados y que no van a cumplir los más subdesarrollados y los pertenecientes al tercer mundo, que son los que más contaminan. Es lo que sucedió y lo que dijo Narendra Modi, el primer ministro hindú, el año pasado en esa cumbre de Glasgow. Y escuchen, vamos a recordar lo que se comentó en aquella ocasión, lo que comentó Modi en aquella ocasión. No podremos conseguirlo por nosotros mismos. Somos vulnerables. Tenemos que pensar en nuestra economía. India es una víctima, no un culpable. Los países que intentamos sacar a su población de la pobreza no merecemos los mismos sacrificios que el resto. Buenos días, mi nombre es Samuel. Primero, antes que nada, disculpas. Estoy aquí porque tengo pánico por la crisis climática. Necesitamos que los gobiernos actúen ya. Nos están llevando al destructo. Bueno, mientras tanto, los grupos terroecologistas, muchos de ellos financiados por las grandes corporaciones, que son al mismo tiempo las que se van a comprometer o las que van a acudir a Egipto, siguen con sus asaltos a museos, aeropuertos y lugares públicos sin que pase absolutamente nada, sin que les suceda absolutamente nada. Claro, luego siguen abriendo portadas de telediarios y, lógicamente, al día siguiente les vemos en otro museo. Este fin de semana nos ha tocado a nosotros, aquí en Madrid, en el Museo del Prado, en las salas de Goya, donde se encuentran las majas, y mientras el propio museo, la dirección del museo, dice que se actuó con diligencia, que se actuó con responsabilidad y que el ataque no se podía haber evitado, Marta Rivera de la Cruz, que es la consejera madrileña de Cultura, desveló una carta que el pasado día 2 de noviembre envió al ministro de Cultura, al señor Iceta, pidiéndole, exigiéndole más vigilancia en los museos, precisamente por los ataques que se pudiesen llegar a sufrir por parte de los, como les digo, terroecologistas. En fin, esto es lo que está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo en las próximas semanas. Estoy convencida de que les vamos a tener que contar más casos. En el momento en el que a estos tipejos les lleven al calabozo y les pongan una multa a la que no puedan hacer frente, bueno, aunque, como les digo, están financiados lógicamente por grandes corporaciones, pero en el momento en el que eso suceda y que eso se lo transmitamos, dejarán de hacer este tipo de ataques y de atentados. El fin de semana pasa también inevitablemente por él. Sí, por él, que también lo ha vuelto a hacer. Creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del Gobierno de España. Y creo que toda la gente que así lo sentimos, la gente de Podemos, la gente de Izquierda Unida, la gente de En Comú Podem, la gente de izquierdas de este país, tenemos que animar y que apoyar a Yolanda para que, si ella así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera mujer en ser presidenta del Gobierno de España. Bueno, esto sucedió hace 1 año y medio. Pablo Iglesias se refería a Yolanda Díaz como la próxima presidenta del Gobierno de España. Bueno, pues este fin de semana directamente ha arremetido contra la vicepresidenta del Gobierno, de la que ha dicho que muy estúpida tiene que ser si piensa llegar a algo, si piensa llegar a ganar las elecciones sin contar con él, con Podemos. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido.
Bueno, pues solamente ha pasado un año y medio, desde la primera de las declaraciones que han escuchado ustedes a esta última. La vicepresidenta del Gobierno, impulsora de ese nuevo proyecto a la izquierda que no cuenta con Podemos y que podría ser la siguiente a añadirse a esa lista, digamos, de damnificados de Iglesias que inauguró Tania Sánchez, Vescansa, Rita Maestre, Jessica Albiach. En fin, Iglesias arrasa con todo lo que está a su paso si ya no le sirve, y solamente he nombrado a las féminas. Luego están también los señores, por ejemplo, Errejón, ¿no? La pregunta es si Iglesias está en disposición de volver otra vez a regresar a la primera línea política, si es que en algún momento la ha abandonado. En fin, enseguida se lo vamos a contar. Con Vanessa Vallecillo y con Daniel Muñoz vamos a contarles más noticias que nos deja la jornada, y precisamente vamos a comenzar por ese acto de Podemos el fin de semana. Vanessa, buenos días. Buenos días, Rosana. Podemos renueva también su imagen, cambia el logo, suavizando el color morado y el tipo de letra. Un nuevo impulso para la formación que sigue liderada por Pablo Iglesias. El que fuese vicepresidente del Gobierno arremetía contra Yolanda Díaz, a quien él mismo impulsó hacia el liderazgo de la formación hace algo más de año y medio. El propio Iglesias recordaba la generosidad de su formación. Podemos ha sido una fuerza política generosa como ninguna fuerza política de la izquierda ha sido en este país. Y tiene que seguir siendo generosa. Y tiene que apostar por confluir con Sumar en las elecciones generales. Y tiene que apostar por confluir con todas las organizaciones de izquierdas. Pero Podemos debe ser respetado. El que fuese líder morado no fue el único en arremeter contra Yolanda Díaz y su proyecto personal. Al acto La Uni de Otoño también acudió Juan Carlos Monedero y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Los dos aludieron a la vicepresidenta. Quien quiera liderar todo lo que no representan los viejos partidos tiene que estar a la altura de los retos y respetar a la fuerza política que más ha hecho desde la izquierda en la España reciente. Decimos la verdad frente al cinismo y a la hipocresía de la progresía mediática y política que demasiadas veces nos dice que no se puede. Bueno, pues de este acto caben resaltar varias cosas. En primer lugar, la imagen de pareja que por primera vez, podríamos decir, dan Irene Montero y Pablo Iglesias. Es curioso porque no solo se les puede ver en esa actitud, digamos, de discurso político e ideológica, como hoy la pueden ver ustedes con el puño en alto en la portada de La Razón, o como se puede ver en el diario El Mundo, Irene Montero aplaudiendo a Pablo Iglesias, de nuevo líder de la formación, y esto es algo curioso, sino que también se les puede ver en una actitud mucho más cariñosa, de pareja, unidos, desmintiendo, bueno, pues los rumores que venían recorriendo, digamos, los cenáculos madrileños en los últimos meses y en las últimas semanas. No se han escondido como pareja, y eso es algo muy llamativo. Luego, por otro lado, esa sensación de que Pablo Iglesias vuelve de nuevo a coger las riendas de la formación, pero de cara al público. Nadie puso en duda que lo seguía dirigiendo en privado, pero en el atril, frente a las cámaras y con ese discurso político, era muy llamativo volverle otra vez a ver. Y luego esa crítica totalmente directa hacia la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, a la que, como acaban de escuchar ustedes, hace tan solo un año y medio el propio Pablo Iglesias se erigía como la futura candidata a la presidencia del Gobierno, y a la que, sin embargo, ninguno de los ponentes se dirigió con su nombre y con su apellido. También, esto denota la cobardía de la clase política podemita, ¿no? Son incapaces de dirigirse a la vicepresidenta del Gobierno con su nombre, Yolanda, y con su apellido, Díaz. Hoy, por supuesto, será el personaje político más perseguido, más buscado, precisamente porque algo tendrá que decir al respecto. Algo interesante también, la situación de Ione Belarra. Ella está de baja por maternidad, se supone que sigue siendo también la lideresa de la formación, pero no hubo palabra de Ione Belarra al respecto. Sí que hubo saludos, alguna imagen, en fin, pero no se pronunció sobre esta cuestión. Algo tendrá que decir Ione Belarra, pero como les digo, hoy Yolanda Díaz será un personaje, desde luego, a buscar en los pasillos del Congreso, en Moncloa, en fin, donde se encuentre la vicepresidenta del Gobierno. En cualquier caso, y esta es una primera cuestión que podemos trasladar para nuestra tertulia, que comenzará a partir de las 8:30 de la mañana, con Juan Carlos Girauta y con Maite Rico, ¿va a volver Iglesias a la primera línea política?
después de sus fracasos para conseguir sus plazas universitarias, Pablo Iglesias va a volver otra vez a la política. En fin, a 6 meses de las elecciones municipales, esta es una gran incógnita. Y es curioso porque hoy tenemos sobre la mesa varias encuestas y la verdad es que Podemos sale muy, pero que muy mal parado. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el resultado que obtendría en la Asamblea de Madrid. Allí Podemos no pasaría de los 7 diputados. Hoy lo publica El Mundo, ¿no, Vanessa? Sí, 68 escaños a uno de la mayoría absoluta frente a los 26 de Más Madrid de Mónica García, ya consolidada como segunda fuerza en la Asamblea de Madrid, por delante del PSOE, que solo consigue 23 diputados, y Vox, que obtendría 12 representantes. En el Ayuntamiento de Madrid la situación no es tan beneficiosa para Almeida, que depende de Vox y Ciudadanos. El alcalde de Madrid se quedaría con 23 concejales y Más Madrid con 16. El PSOE, aún sin candidato, sería la tercera fuerza con 11, seguido de Vox con 4 y Ciudadanos con 3. Bueno, pues arrasaría Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid con esos 68 diputados, a un solo escaño de esa mayoría absoluta, y es muy significativo también cómo contrasta esa rotundidad de la victoria electoral de la presidenta madrileña con los resultados que la formación está consiguiendo en las encuestas a nivel nacional. Este fin de semana conocíamos declaraciones de la propia dirección nacional del partido, conscientes de que a partir de ahora las encuestas que van a venir durante las próximas semanas no van a ser tan beneficiosas precisamente para Alberto Núñez Feijóo, que quizá para apartarse un poco del panorama está de gira por Iberoamérica. En concreto, hoy se encuentra en Argentina. A nivel nacional, como les digo, más datos, más encuestas. Una de ellas la encontramos en el diario El País y en la cadena SER, y ojo, porque es ya la cuarta encuesta que no da mayoría absoluta al Partido Popular y Vox, es decir, no sumarían las dos formaciones de la derecha, ya que el Partido Popular se quedaría con 127 escaños, ganaría eso sí las elecciones, y el Partido Socialista con 107. Según esta encuesta, Vox perdería de los 52 representantes que tiene actualmente en el Congreso de los Diputados, 13 representantes. De este modo, como les digo, PP y Vox no alcanzarían esa mayoría absoluta necesaria para poder formar gobierno. Sobre la situación, digamos, política general y nacional, se han pronunciado en las últimas horas desde Argentina Alberto Núñez Feijóo y Santos Cerdán desde la dirección socialista. No veo yo por qué ahora el partido, no socialista, sino el partido de Sánchez, hace una enmienda a la totalidad a lo que ha hecho el Partido Socialista en la década de los 70 y los 80, ¿no? Yo lo lamento, pero eso acredita la debilidad del gobierno y que el gobierno en este momento depende de la extrema izquierda de Podemos y de los independentistas vascos y catalanes. Sorprendentemente solo se dedicó a hablar mal de España. Pues, no solo le basta ir a hablar mal a Europa, que se ve que como en Europa pues le han dicho, oye, por mucho que hables mal, los datos son estos y los tienen al día, pues bueno, se va a América, en este caso a Uruguay, a hablar mal de su país. Les podía haber contado estos datos que he contado yo ahora, pero no ha sido así. Se ve que dijo que, bueno, aunque mienta, como estoy lejos de España, pues igual no se entera. Bueno, la verdad es que Santos Cerdán es mejor que no salga demasiado a los medios, porque ya ven ustedes la facilidad de palabra que tiene el representante socialista. En fin, me imagino que no habría otro este fin de semana para hacer las declaraciones. A lo mejor están todos en Egipto con el presidente del gobierno. Bueno, quien no quiera ver en la inmigración ilegal, irregular, uno de los grandes problemas que atañen no solamente a los países europeos, sino a los americanos en los próximos años, tiene un problema. Que estemos celebrando o que les estemos contando la celebración de una cumbre del clima en Egipto, como se viene celebrando desde hace ya muchísimos años, y que no se esté dedicando tiempo, espacio y también foros para hablar precisamente del gran problema que tenemos a nivel mundial, pues es realmente una muestra evidente de la dificultad de visión que tienen algunos. Hoy se va a producir un viaje, una especie de numerito extraño en Melilla, donde se va a llevar a una delegación de representantes políticos para tratarles de explicar lo que sucedió en La Valla hace unos meses, y todo esto después de ese documental de la BBC que, insisto, habría que revisar y habría que analizar con lupa. En esa delegación va a haber diferentes representantes políticos, formaciones políticas que no van a estar presentes porque entienden que estamos ante una farsa. Uno de ellos, por ejemplo, es Vox. Pero
pero es que ahora mismo a las puertas de Catania, del puerto de Catania, tenemos varios buques con miles de inmigrantes esperando que les den vía libre para poder atracar en la isla. Giorgia Meloni ya ha dicho que no va a ser posible, solamente lo han hecho los niños y las mujeres que estaban enfermos y que no va a ceder al chantaje. La verdad es que la situación es realmente grave. Ella propuso la semana pasada que los dueños de esos buques, y uno de ellos, por ejemplo, es Alemania, acojan a estos inmigrantes, y como éramos pocos, pues tuvo que hablar el Papa. ¿Y saben ustedes lo que ha dicho el Papa Francisco? Que desembarquen los inmigrantes en Catania y que luego se repartan entre los diferentes países europeos, entre ellos, por ejemplo, España. Sí, Italia ha autorizado el desembarco en Catania de los inmigrantes ilegales más vulnerables que viajaban a bordo del buque de una ONG alemana. En total, 155 embarazadas y niños. El buque se niega a dejar el puerto, tal y como le ordenan las autoridades italianas, y permanece atracado junto a otros 4 barcos con 1 millar de personas a bordo. Meloni advierte de que deberán permanecer en aguas internacionales hasta que los países que portan en sus banderas se hagan cargo del pasaje. Si no lo hacen, insiste, se considerarán barcos pirata. El Papa pide a España e Italia que se responsabilicen de los inmigrantes ilegales que llegan a sus costas, rescatados por este tipo de ONG por su cuenta y riesgo. Vox se niega a participar en la delegación que visita hoy Melilla porque considera que, lejos de apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su actuación para contener ese salto masivo a la valla, el objetivo es cuestionarla. Ciudadanos tampoco irá, pero en su caso se ha limitado a alegar cuestiones de agenda. Por parte del Partido Popular será la diputada Ana Vázquez en representación en este viaje en el que se va a visitar el paso fronterizo, así como el puesto de control donde se reporta la señal de las 40 cámaras que rodean el perímetro. Mañana será Marlaska el que comparezca a puerta cerrada. Será para informar sobre el uso de fondos reservados, pero no se descarta que salga esta cuestión. Este fin de semana Ortega Smith visitaba Melilla antes del desembarco de esta comisión que tachan de farsa. Un día antes de que vengan a montar su farsa, los golpistas, los amigos de Bildueta y los amigos de este gobierno mentiroso con los tontos útiles del Partido Popular, nosotros ante ustedes denunciamos esa mentira de quienes no tienen otro objetivo. Primero, que desacreditar, culpabilizar o criminalizar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, a los servidores públicos. Segundo, hacerle el caldo gordo a quienes desde las mafias y desde los partidos políticos que odian España, odian sus fronteras y odian su soberanía, quieren terminar con esas fronteras. Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, también de estas cuestiones. Antes, un consejo, Vanessa, Óptima Mayores, para los mayores de 65 años, ¿verdad? Sí, a través de Hipoteca Senior, Rosana, un producto diseñado para esos mayores que les va a permitir vivir su jubilación de una forma más desahogada, con más liquidez y además con todo el asesoramiento de Óptima Mayores. Lo pueden hacer a través de un estudio personalizado en el 900-800-864 o visitando hipotecasenior.es. A 7:34 de la mañana, 6:34 en Canarias. Sergio Heras, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a recomendar ese reloj fantástico y un regalo para las Navidades. Esto estupendo, es. Sobre todo ya que es noviembre, las entregas han empezado. El reloj Modelo España. Modelo España. Modelo España. Ya se puede pedir, ya te lo entregan. Es verdad que hay que pedirlo con tiempo por eso, porque lleva un grabado, tu nombre, y además lleva grabado la bandera de España y el escudo también. Está totalmente personalizado, eso claro es. Que sí. Y además está limitado a 300 unidades, así que en yoquiero1.com, ya saben, además es para su venta exclusiva en la tienda de Libertad Digital. Así que en yoquiero1.com, los que son socios del Club de Libertad Digital, con el código SOCIOSLD, todo ello en mayúscula, tienen un 5% de descuento. Así que yoquiero1.com. Socios LD, para disfrutar de ese descuento y con tiempo, como decía Sergio, porque va personalizado y si lo queremos para un regalito que ponga el nombre del afortunado, pues lógicamente todo esto lleva su tiempo. Bueno, vamos a contarles más noticias que nos deja la jornada y obviamente con Silvia Ribeiro y con Sergio Heras tenemos que hacer referencia a esas reuniones del Consejo General del Poder Judicial. La semana pasada nos visitó aquí en el estudio el vocal Macías y él ya apuntó la posibilidad de que sus candidatos, los candidatos del ala conservadora, llamémosle así, vendrían desde el Tribunal Supremo. La verdad es que esto es algo que no es nuevo porque ya sucedió en algún momento, pero todos los candidatos a los que les ofrecieron esa posibilidad para ser los candidatos al Tribunal Constitucional rechazaron la oferta. Pero el otro día Macías, el vocal, dijo una cosa que llamaba la atención y fue lo siguiente. Dijo, a lo mejor los candidatos que en su día lo rechazaron
hoy lo aprueban, hoy sí están en disposición de ello. Y Silvia, ya hay algún nombre, ¿no?, que está en las quinielas. Sí, este sector conservador del CGPJ ya ha elaborado un listado con los nombres de sus candidatos para el Tribunal Constitucional y la van a dar a conocer oficialmente el día 16 de noviembre. Entre ellos, como bien dices, hay 5 magistrados del Supremo, destacando la presencia del juez Llarena, instructor de la causa del 1 de octubre. En las quinielas también entran Sánchez Melgar, Magro, Tolosa o Berberov. Los vocales conservadores confían en que alguno de esos candidatos, que ya se negaron, como decías en el pasado, a dar el salto al Tribunal de Garantías, ahora estén dispuestos a hacerlo. Bueno, hubo quien, cuando llegó Álvaro García Ortiz a la Fiscalía General del Estado, dijo, bueno, quizás un nuevo tiempo. No, sí, un nuevo tiempo con el del fin de Dolores Delgado. Bueno, hoy publica el diario El Mundo, Ángela Martialay, que el fiscal general del Estado está por el archivo de la causa de los asesinados de Miguel Ángel Blanco. Y esto es una cuestión muy importante, primero porque no sería la única a la que afecta. El gobierno, el partido en el gobierno, el Partido Socialista y Unidas Podemos, no está por la investigación de los crímenes de la ETA, no está por la persecución de los líderes de la banda y no está por la resolución de los más de 370 casos que quedan por resolver. Y lógicamente esta cuestión está irritando y mucho a las víctimas del terrorismo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia el archivo de la investigación sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es partidario de dar carpetazo a las pesquisas porque considera que los hechos han prescrito. La postura del Ministerio Público concuerda con la del Gobierno, que se posiciona en contra de investigar a los líderes de la banda terrorista ETA y de buscar a los huidos. Las asociaciones de víctimas se rebelan contra esta situación. Y a partir de las 9:20 vamos a hablar con el presidente de Dignidad y Justicia, con Daniel Portero, de esta y otras cuestiones que tenemos que abordar, porque ya saben ustedes que la Audiencia Nacional, entre otras cosas, en las últimas fechas ha revocado nada más y nada menos que 5 terceros grados concedidos a etarras por parte de las instituciones penitenciarias del País Vasco, ya transferidas, y por tanto esas concesiones de los terceros grados se otorgan desde el Gobierno vasco. Bueno, pues ya son 5 las revocaciones de esos terceros grados que se han producido desde la Audiencia Nacional y hay varios que están pendientes de resolución porque son muchos los recursos que se han producido. ¿Hasta cuándo se va a producir esta situación? Bueno, pues hasta que la Fiscalía dije, dejamos de recurrir. No se recurre más hasta ese momento. De momento veremos a ver qué es lo que sucede con los que ya están en disposición de ser estudiados. Bueno, en las últimas horas hemos conocido más encuestas y además alguna que nos sitúa de manera sorprendente en alguna comunidad autónoma. Sí, el PSOE afronta la carrera hacia las elecciones de mayo en declive. Según una encuesta de GAZ3, los socialistas podrían perder Extremadura. El actual presidente Guillermo Fernández Vara ganaría los comicios, pero un pacto entre Partido Popular y Vox podría echarle de la Junta. Una situación parecida que se daría en Baleares. Según un sondeo de OK Diario, PP y Vox, con 21 y 8 diputados respectivamente, rozan la mayoría absoluta en el archipiélago, establecida en 30 escaños. Se quedan a un solo representante gracias a la caída de la socialista Armengol, Francina Armengol, que pasa de 19 a 15 diputados, y a la desaparición de Ciudadanos. Hoy comienza una huelga indefinida de médicos de centros de atención 24 horas en Madrid. Los sindicatos convocantes acusan a la comunidad de propiciar el caos y la desprotección de los sanitarios, mientras que el gobierno de Ayuso denuncia las bajas médicas sospechosas. También hoy arranca en Cantabria otra huelga indefinida de médicos de atención primaria. A estos paros se suma la huelga de Renfe con unos servicios mínimos del 75% y la de Vueling. La aerolínea ha cancelado 58 vuelos este lunes por la huelga de tripulantes de cabina. Un hombre ha asesinado en Móstoles, Madrid, a su pareja de 29 años y a la hija de ambos, de 6. El supuesto homicida, que ha utilizado un arma blanca para cometer el doble crimen, se encuentra hospitalizado en estado grave. Intentó suicidarse después del ataque a su familia. Y en Estados Unidos, los expresidentes Obama y Trump han protagonizado los últimos actos de campaña en Pensilvania, un estado clave de cara a las elecciones legislativas de mañana que podrían hacer perder el control de las cámaras a los demócratas, dificultando así el mandato de Biden. Trump acusa al actual presidente estadounidense de destruir el país, mientras que Biden califica estas elecciones de mitad de mandato como una forma de salvar la democracia. Tenemos diferentes opiniones, así tiene que ser. Pero hay algo por lo que debemos apostar, la democracia en sí misma. No soy el único que ve esto. Las últimas encuestas muestran que la mayoría de americanos cree que nuestra democracia corre peligro, que la democracia está bajo amenaza, que la democracia está en la votación.
Bueno, mañana dedicaremos, por supuesto, espacio y tiempo a analizar esas elecciones en los Estados Unidos. Trataremos de seguirlo al minuto y, por supuesto, ya con todos los detalles y todos los datos el miércoles. Pero son unas elecciones de midterm, como se denominan, muy importantes, sobre todo para determinar el liderazgo de Biden y ver qué es lo que puede suceder en esta segunda parte, digamos, de la legislatura en los Estados Unidos, con un panorama realmente tremendo, ¿no? Primero por la situación en la que se encuentra, lógicamente, el país y también por la situación en la que se encuentra su presidente. Veremos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Silvia, nosotros nos vamos a la Mutua. Sí, ¿cómo está la vida, Rosana? No para todo de subir. Bueno, yo aconsejo a todos los oyentes que empiecen por su compañía de seguros, que llamen para decirles dos cositas. La primera, con el tiempo que llevo en esta compañía podrías ayudarme a ahorrar un poco, ¿no? Y si te dicen que no, pues la segunda, pues yo me voy a la Mutua, porque ya saben que yo me cambié a la Mutua hace mucho y además de tener descuentos en carburante, por ejemplo, pues me bajaron el precio de mis seguros, fuera cual fuera. Así que llame ya al 91 555 55 55 y empiece a ahorrar. 91 555 55 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Yo ya soy de la Mutua. Lo sé, lo sé. Haces bien las cosas. Tú también. Por supuesto, por supuesto. Nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, como siempre vamos a empezar el resumen por la prensa económica por libre mercado. El horizonte sombrío de la economía española. 10 razones para el pesimismo, madre mía. Bueno, vamos a darle más razones al gobierno para llamarnos agoreros, mientras el Ejecutivo sigue vendiendo día sí día también la fortaleza de nuestra economía. Vamos, si uno hace caso al gobierno, diría que nos sobra el trabajo y el dinero, que nos sale por los bolsillos el dinero y no sabemos qué hacer con él. Bueno, pues en contra de esta visión que nos pone delante de los ojos el Ejecutivo, tenemos los datos reales. En Libertad Digital y Libre Mercado nos empeñamos en sacarlos, en publicarlos y en hacer énfasis en aquellos que están reflejando lo que ya adelantan muchos informes, y es que estamos a las puertas de una recesión. El horizonte sombrío de la economía española es el titular, como bien decías, del artículo que nos ofrece hoy José María Rotellari, donde nos da algunos datos, concretamente 10 datos económicos que dibujan esas perspectivas económicas cada vez peores para nuestra economía. Hablamos de la fuerte desaceleración que ha sufrido nuestras cuentas, nuestra economía, cómo el PIB se ha estancado en el tercer trimestre de 2022, el umbral de crecimiento negativo que tenemos y que está cada vez más cerca, las actividades que se están ralentizando a pasos agigantados, el empeoramiento interno de la economía, etcétera, 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 incluido el mercado laboral, que por mucho que el señor Escrivá siga diciendo y retorciendo las estadísticas para vender la fortaleza de sus cifras, sigue estando gripado, se ha frenado por completo y empieza ya a asomarse la destrucción de empleo. Bueno, a partir del día 1 de enero, la edad de jubilación se establece, creo recordar, en 66,4 meses, 66 años y 4 meses. Y es curioso porque España presenta una de las tasas más bajas de empleo a partir de los 65 años, ¿no? Eso es uno de los datos, además, que el último informe que conocimos la semana pasada de los servicios públicos de empleo y de la seguridad social sobre la afiliación lo reflejaba, y es que España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con menor tasa de empleo entre mayores de 65 años. Esto abunda en que aquellas personas de más de 50 años que se han quedado en paro en estos últimos años con las distintas crisis que hemos sufrido, les cuesta muchísimo volver a encontrar un empleo. Esta es una realidad pasmosa de nuestro mercado laboral, un mercado laboral que penaliza a este tipo de a este colectivo, a este tipo de parados. La experiencia no es un grado, podríamos decir, ¿no? Exacto, no es un grado porque es cara y porque la rigidez de nuestro sistema laboral hace que este tipo de personas no puedan tener cabida en el mercado laboral. Es una de las conclusiones de este reportaje fantástico de Domingo Soriano hoy en Libertad Digital. Danos un par de titulares más que quieras destacar. Luis. Bueno, pues tenemos en expansión, fíjate, me llama mucho este titular: la banca no ve peligrar sus resultados por la desaceleración. Es de nuevo otro indicador que habla de que las dificultades económicas las tenemos a la vuelta de la esquina, por mucho que el Ejecutivo siga diciendo
diciendo lo contrario. El primer grupo, en este caso, los primeros entidades financieras en España, las más importantes, están provisionando y de una manera muy importante. Lo de cuenta 5 días, la banca teje un escudo de 50.000 millones frente al riesgo de impagos, precisamente porque este riesgo ha crecido, precisamente porque lo que tenemos delante es una desaceleración, porque el consumo, la demanda está cayendo a plomo precisamente por efecto de la inflación. Yo creo que a nadie se le escapa, todos estamos sufriendo el incremento de precios y todos estamos reduciendo de una manera notable el gasto para tratar de ajustar nuestra economía doméstica, que no se ha visto incrementada en salarios, a la realidad de los precios que tenemos en nuestro país. Lógico, sí. Y aquí mucho cuidado porque hemos hablado largo y tendido aquí en el programa del Euribor y de los problemas de las hipotecas. Efectivamente, los bancos, una vez suben los tipos de interés, su mercancía se revaloriza, el dinero crece de valor, pero genera un problema adicional que es el de los impagos de las hipotecas. Por eso los bancos están tratando de provisionar suficiente para hacer frente a ese incremento de mora, que es lo que se prevé. Bueno, Luis, pues luego a partir de las 9 te escuchamos con la apertura de la bolsa. Aquí Muchas estaremos. Gracias. Ahora se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso les volvemos otra vez a resumir rápidamente las noticias. Nos vamos con Santiago González a la República de los Tontos y por supuesto a nuestra tertulia hoy con Juan Carlos Girauta y con Maite Rico.